Shabbat Shalom, está la congregación 20 Filadelfia del sector Candelaria en Arecibo, en la carretera número 2, y esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera. Hoy venimos con una nueva parashá, la parashá número 40, la cual se titula Balak, la parashá Balak, y significa devastador. Esta parashá nosotros la encontramos en el libro de Bamidbar, el libro de Números, capítulo 22, versículo 2 al capítulo 25, versículo 9. ¿De qué nos habla esta parashá? La parashá Balak se centra en el mismo nombre, en Balak, rey de Moab, que teniendo la expansión y el poder de los israelitas, contrató al profeta Balaam, conocido por su habilidad para bendecir o maldecir eficazmente y con la esperanza de debilitar a sus enemigos, los cuales era el pueblo de Israel. La interacción entre estos dos personajes es clave en esta historia, porque básicamente se concentra entre ellos dos. Balaam se ve seducido por la oferta de Balak, el cual le ofrece grandes riquezas a cambio de que cumpla su deseo, y Balaam se encuentra atrapado en un conflicto debido a las instrucciones que recibe de parte de ¿quién? De Yahweh, del poderoso. Y a lo largo de su viaje hacia Moab, Balaam experimenta varias señales divinas, hoy le dirían banderas rojas, pero que él no hizo caso, incluyendo una conversación sobrenatural con su asna que ve un malak, un ángel, bloqueando su camino. O sea que este relato destaca temas de ¿qué? De obediencia y la soberanía del Altísimo, ya que a pesar de los intentos de Balak, Balaam termina ¿qué? Bendiciendo a Israel, cumpliendo así la voluntad divina en lugar de los deseos del rey Moab. Cuando Yahweh te cuida, cuando Yahweh pone cobertura sobre ti, no hay diablo que te la pueda quitar. Puede hacer y deshacer, pero el poderoso siempre te va a cuidar. Entonces entramos de lleno a la parasha en el capítulo 22 y versículo 4, donde nos dice: entonces dijo Moab a los ancianos de Midian: ahora devorará la congregación todo lo que está alrededor nuestro, como devora el toro la hierba del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era rey de Moab en aquel tiempo. Como devora el toro. ¿Por qué el toro? Porque el toro arranca de raíz la hierba. Y en aquel tiempo dice también, ¿verdad?, que Balac no era hijo de rey, sino que Balac había sido nombrado cuando Israel mató a Sihón, que era rey de Moab. Y los que estaban allí, los ancianos, pues cogieron miedo y dijeron: vamos a buscar aquí a alguien que sea el que quiera dar cara. Y lo escogieron a él. Y por eso es que lo hicieron a él rey. En el 22:5 dice: y envió mensajeros a Bilán, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la Aret y habitan frente a mí. A Bilán, los moabín habían pedido un consejo a los ancianos de Midian para vencer a Israel. Y ellos le contestaron que la fuerza de Israel residía en su boca, es decir, en los ruegos, en las oraciones, en las tefilá. Entonces Balac decidió llamar a Bilán. ¿Para qué? Para que él viniera, porque dice que él era conocido como alguien cuya bendición o maldición se cumplía. Y para contrarrestar y vencer al pueblo de Israel, él solicitó los servicios de Bilán. Cuando dice cubrió la vista, lo que quiso decir que era tan numeroso que cubría una inmensa extensión de tierra. E imagínese usted, con todos los que habían muerto ya, y con todo y eso, cuando él miró, dice que había una extensión grande. Se podrá entonces usted imaginar cómo se multiplicaban. En el 22:6 dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlo y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Mire cómo él le dijo: ven por favor, maldíceme este pueblo. Por eso la escritura nos dice que el que te bendijere será bendecido y el que te maldijere será maldecido. Si el rey de Moab, Balac, envió por Bilán para maldecir al pueblo hebreo, significa que tenía una relación con este profeta, que se conocían mutuamente.
que ya él había escuchado de él y sabía de él. O sea que esto significa que posiblemente en ocasiones previas Bilán había usado también para propósitos similares a este profeta. Pero en realidad, según el Talmud, dice que Bilán solo tenía poder para maldecir, no para bendecir. Por tanto, la frase del rey, a quien tú bendices es bendito, fue solamente un cumplido para exaltar el orgullo del profeta y propiciar así que no declinara su oferta. Y debemos saber que siempre a nuestras espaldas existe la posibilidad de que alguien esté procurando nuestro mal. Mientras Israel acampaba reposadamente en la planicie, en las montañas, dice que se estaba gestando una conspiración para hacerle mal a ellos. Entonces, ¿qué significa esto? Que debemos siempre estar preparados espiritualmente para protegernos de nuestros enemigos ocultos, que son muchos, y que en cualquier momento, una vez se presente la circunstancia, sin duda actuarán para hacerlo. Y si fuese posible, todo el mal que está escondido en sus corazones, porque caras vemos y corazones no sabemos. Entonces, ¿debemos responder con maldición a quien nos maldice? Dice la Escritura en el libro de Matitiyá, Mateo 5:44, pero yo os digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. En Romanos 12:14 también dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y nos vamos a Proverbios 25:21 al 22 y dice, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona ¿sobre qué? Sobre sus cabezas. Entonces, hoy más que nunca debemos enfatizar este principio, restaurarlo en nuestras vidas y comunidades y dejar que se transforme en luz que alumbre a tantos como sea posible. Cuando te hagan daño, cuando te hagan mal, tú no le devuelvas lo mismo. ¿Por qué? Porque la palabra establece que Yahweh nos dice a nosotros, guardar silencio, estar quieto y reconocer que yo soy Yahweh, porque mía es la venganza y yo pagaré. Usted no va a decir, Yahweh, dame un ratito, un momentito, 5 minutos y yo... No. ¿Por qué? Porque el poderoso se va a encargar. Todo está en sus manos y Él es el que va a hacer. Cuando dice de la tierra, se refiere a la tierra que tomó Israel de manos de Sihón, que había pertenecido a Moab. Y esta se había desahuciado de esas tierras, pero repentinamente, luego que Israel las ocupó, ¿qué sintió él? Sintió codicias por ellas, por eso las quería, por eso quería eliminar al pueblo de Israel. En el 22:13 dice, Bilán se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac, volver a vuestra tierra porque Yahweh ha rehusado dejarme ir con ustedes. Bilán no les dijo el motivo que Yahweh le había dicho, sino que les dio a entender que el motivo era porque ellos no eran tan importantes para que Bilán los acompañara. O sea que él estaba lleno de ego. ¿Ve? No, váyanse ustedes, pues, ¿verdad? Pero no le dijo la verdadera razón, es que Yahweh no quiere que yo vaya para allá a maldecirlo. Entonces por eso dijeron que Bilán no quiso ir con ellos y entonces Balac envió emisarios más distinguidos y en mayor número, pensando, ¿verdad?, lo contrario. Pero él no le quiso aclarar que es que el poderoso dijo, tú no vas para allá. Y si tú no vas, pues tú no vas. Es como Moshe dijo, si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque si el poderoso va con nosotros, ¿quién se pondrá en contra de nosotros? En el capítulo 22:18 dice, y Bilán respondió y dijo a los siervos de Balac, aunque Balac me diere su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento de Yahweh mi Elohei para hacer ni poco ni mucho. Y usted dirá, mira cómo él dice mi Elohei. El poderoso es el Elohei de todo el mundo. Entonces, Bilán daba a entender que sus honorarios eran ¿qué? Costosos. Por eso le dice, aunque Balac me diera su casa llena de plata, aunque le diera todo lo que le diera, él estaba dando a entender que sus honorarios iban a ser más costosos de lo que él estaba pensando. O sea que
la verdadera razón no afloraba. Si vamos al capítulo 22, en el versículo 20, pero antes del 12, dice, en el versículo 12 dice, no vayas. Yahweh le dio la orden de no ir. Pero ya vemos en el 20 que dice, vete con ellos. Cuando vino el primer grupo de parte de Balac con dádivas de adivinación en su mano, el profeta Bilam consultó con el Creador sobre si debía acompañarle o no. La respuesta fue negativa. No vayas con ellos ni maldigas al pueblo porque es bendito. La segunda vez, si ya te lo dijo una primera vez, vuelve la segunda vez, cuando nuevos y más honorables emisarios son enviados con mayores dádivas de adivinación para motivar a quien, al profeta, a ir con ellos, a maldecir a Israel. El profeta vuelve y consulta al poderoso y ahora la respuesta es diametralmente opuesta. Vete con ellos. ¿Por qué entonces ahora se le permite ir cuando al principio se le prohibió? ¿Por qué? Porque el Shamaim permite que el hombre vaya por el propio camino por el cual se empecina en ir. Si Yahweh le había dicho que no, ¿por qué sigues insistiendo en querer ir por ese camino? Entonces, muchas veces sucede que Yahweh nos coloca en una posición de prueba para ver si hemos de andar en sus caminos o no y guardar sus mandamientos o no. Entonces, mantenernos al lado del Mashiach o negarlo. O sea que en el fondo Bilam quería de todos modos maldecir al pueblo israelita a quien odiaba. Las bendiciones que profirió no fueron el resultado de su propia acción, sino de la soberanía del poderoso. ¿Por qué? Por tanto, era responsable de su pecado. Porque él podía hablar por la boca lo que Abba pusiera, pero en su corazón había odio hacia el pueblo. Y consecuentemente, cuando insiste en ir, el Shamaim le otorga entonces permiso. Y de esto, nuestros sabios nos dicen que cuando el hombre se empecina en sus propios caminos, una vez advertido no, si insiste, entonces le es permitido para que al final descubra que solamente la obediencia al Creador trae resultados para bien. Si Bilam se hubiese mantenido firme en el no del principio y no hubiese procurado un sí, la historia de su alma habría sido muy diferente. Entonces, cuánto cuidado debemos tener hoy día para no andar en nuestros propios caminos, pensando que son los caminos de Yahweh, cuando desde un principio nos dice no. Pero nosotros buscamos mil excusas y ardides para conseguir un sí. O sea que la prueba está delante. Bendito los que la superen aferrándose a la voluntad activa y soberano de nuestro Padre que está en los Shamayim. Si Yahweh te dice no, es no. Y eso pasa mucho, ¿verdad? Cuando hacemos yugo desigual. Ay no, ese es el que es, Yahweh dándote 20 banderas rojas, eso no es para ti, yo tengo otra cosa mejor, No, ahí es que mirando ¿por qué? Por los ojos. Y no puede ser así, tenemos que estar todo tiempo, ¿verdad? En oración, en tefilá con el poderoso, porque Él habla. Yahweh habla y dice la Escritura que Él habla de diferentes maneras. Lo que pasa es que nosotros, ¿qué? No nos damos cuenta. Capítulo 22 dice, pero Yahweh se airó porque él iba y el malach de Yahweh se puso en el camino como un adversario contra él, e iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. ¿Por qué él iba? Yahweh le había permitido ir, ¿para qué? Para cumplir lo que diría, pero Bilam fue pensando en hacer mal a Bené Israel. O sea que la ira del Creador contra Bilam fue por causa del motivo por el cual se fue. O sea que su deseo era ser ¿qué? Pagado y honrado ante las autoridades por su profecía. Ah, no, yo voy para allá y como este me va a dar un montón de dinero, pues yo digo así, yo los voy a bendecir, pero dentro de su corazón, cuando yo llegue allí, yo los voy a maldecir delante de este rey para que él me dé todo lo que yo quiero. Pero no sabe y no se dio de cuenta que la Escritura dice que Yahweh escudriña lo más profundo de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y ya Abba sabía cuál era la intención que había en su corazón, ¿verdad? En él ir al viaje este. En el 23 dice, vio el asna, el malach de Yahweh, parado en el camino, con su espada desenvainada en su mano, y se desvió el asna del camino,
y anduvo por el campo, y entonces azotó Bilán el asna para desviarla hacia el camino. El haberle enviado un Malak realmente era beneficioso para Bilán. ¿Por qué? Porque su función era impedirle hacer un grave pecado. Los Jajamín explican que Yahweh le dio profecía a Bilán a fin de que los gentiles no argumentaran que si ellos hubiesen contado con un profeta como Bené Israel, hubieran tenido fe en Yahweh. Los gentiles recibieron la oportunidad, pero como vemos la utilizaron ¿para qué? Para el mal, porque ellos solo lo querían que lo llamaban para pedirle que maldijera. Si a este rey no lo llamó, no, pues está bien, mira a ver lo que tú puedes hacer, ve a hablar con ellos, a ver si se van por otro lado. No, él quería maldecirlo. Entonces ninguno lo consultaba para saber qué deseaba Yahweh que ellos hicieran. Y tampoco Bilán usó su capacidad para el bien, sino solo en beneficio propio. O sea que la fuerza de Israel está ¿en dónde? En su voz, en su col. Col, voz es col. La voz elevada hacia el Shamayim en oración, la voz de aprender Torah, la dictonomía eterna entre Israel, que es Jacob, y las naciones gentiles, que es Esab, que es Roma y sus culturas presentes, están expresadas en la batalla entre el poder de la voz y el poder de las manos, y su máxima expresión, la espada. Bereshit 27:22 dice, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esab. O sea, cuando Bilán quiere maldecir al pueblo israelita, usurpando el poder de la voz, se le advierte que su fin será por medio de ¿qué? De una espada. ¿Y esa espada es qué? El arma de Esab. En el versículo 28, capítulo 22-28, dice, abrió Yahweh la boca del asna. De todas las diferencias entre el hombre y los animales, la Torá identifica la distinción esencial como el poder del habla. O sea que el hombre es llamado el orador. Y esta es la cualidad que epitomiza su elevación sobre los animales. O sea que el poder de la palabra se le dio al hombre para elevarlo del mundo físico, para inyectar espiritualidad en lo físico. Entonces, en la lengua hebrea, la palabra para cosa, dabar, tiene la misma raíz que dibur. Que dibur es ¿qué? Palabra. O sea que el habla es el umbral entre el mundo de las cosas, el mundo físico y el mundo espiritual. Cuando el hombre usa su poder del habla para agregar espiritualidad a este mundo, entonces cumple su verdadera función, elevándose a sí mismo y al mundo con él. Pero cuando el poder del habla es degradado, cuando se usa para maldecir, se usa para denigrar, entonces el hombre se convierte en no más que en un burro que habla. Es así, ¿verdad? Porque se supone que solamente dice, si la escritura nos dice lo que tú confesares con tu boca será hecho, pues tú comienzas ¿a qué? A bendecir y a bendecir, y esas bendiciones van ¿a qué? A retornar de nuevo a ti. Capítulo 22-29 dice, y contestó Bilán al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Permitiera hubiera una espada en mi mano que ahora te mataría. Pero es que es terrible. O sea, yo tengo el perro en mi casa y de momento el perro me comienza a hablar, y en vez de yo ver la acción que está haciendo el perro, que está hablando, que nunca habías escuchado que el animal hablara, y entonces en vez de yo mirar con atención lo que está pasando, el milagro, porque es un milagro, entonces ¿qué me pongo yo? A discutir con la asna, a discutir con el perro. ¿Qué hizo Bilán? Contestó Bilán, en vez de prestar atención, ¿verdad? A este milagro, porque eso fue un milagro de Yahweh, que le demostraba haciendo hablar a un animal, él lo único que pensó fue en castigarlo. Y dijo, ay, si yo tuviera una espada. O sea, este hecho era vergonzoso para Bilán. ¿Por qué? Porque él se dirigía presumiendo eliminar a toda una nación con sus palabras, y a un simple animal no lo podía eliminar si no poseía un arma. Él pretendía eliminar al pueblo de Israel con la boca de él. Pero entonces el asna que andaba con él
No, ni siquiera podía eliminarla porque no tenía ni una espada. Eso deja mucho que ver de su carácter. Capítulo 22:30 dice: entonces dijo el asna a Bilán: ¿acaso no soy tu asna que me has montado desde entonces hasta este día? ¿Acaso he sido amaestrada para hacerte así? Y entonces le contestó Bilán: no. O sea, el asna le está haciendo recordar que desde mucho tiempo atrás lo venía sirviendo. Y no solamente sirviéndole, ¿verdad?, en llevarlo a él y montándolo como burro, sino que muchísimas cosas más pasaban con este hombre, porque este hombre era un brujo. Este hombre, ¿verdad?, era otra cosa. Era un pagano, Y entonces no le da importancia a lo que el poderoso hace, y él lo único que está, ¿qué?, con una gringola esta es mi dirección, ir a maldecir. O sea que no le importaba absolutamente nada. En el 22:33 dice: entonces me ha visto el asna y se ha desviado de delante de mí estas 3 veces. Si no fuese que ella se hubiese desviado de delante de mí, que ahora también a ti te hubiera matado y a ella la hubiera dejado vivir. Dice: me ha visto el asna. El asna fue la que pudo lograr ver al Malak. El hecho de que Yahweh hizo que el asna viera al Malak, que en sí mismo no es un acto natural tampoco. Antes que Bilán, era para insinuarle que el materialismo lo estaba poniendo por debajo de un animal. Bilán tenía un deseo incontrolable de perjudicar a Israel. Y entonces, para equiparar esa inclinación y darle libre albedrío, Yahweh le envió el Malak. ¿Para qué? Para que no pudiera alegar que no fue responsable de sus hechos. O sea, oye, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo porque tú quieres, no es porque nadie te obliga, es por tu propia voluntad. Entonces, ¿qué nos dicen los mefarshim? Los mefarshim son los consagrados, los separados, los apartados. Explicaron que Bilán era descendiente ¿de quién? De Labán. Bilán era descendiente de Labán, el suegro de Jacob. Y los hijos de Labán, en su oportunidad, ellos tuvieron envidia del éxito de Jacob y le guardaron odio sin motivo. Y este odio se fue transmitiendo ¿qué? A su descendencia. Y de ahí el odio sin motivo de Bilán. O sea que todo lleva una cadena. ¿Ven? Desde el suegro hasta ¿dónde? Hasta la nación, hasta sus hijos, los hijos de Israel. En el 22:41 dice: sucedió que en la mañana siguiente tomó Balac a Bilán y lo hizo subir a Bamot-Baal, y vio Bilán desde allí un extremo del pueblo de Israel. Vio del pueblo. O sea que Balac mostró a Bilán una parte del campamento de Israel, ya que era imposible observar a Israel todo junto a la vez. Y la razón de mostrarle el campamento de Bené Israel era para que Bilán se concentrara más contra ellos. Yo no creo que iba a tener tanta concentración, porque es lo que iba a estar viendo: esto es un pueblo numeroso, esto es un pueblo grande, ¿cómo yo lo voy a maldecir? ¿Qué palabras son las que yo voy a utilizar? Siempre al final se salió con la de él, ¿verdad? 23:4 dice: Yahweh salió al encuentro de Bilán y éste le dijo: he preparado los 7 altares y he ofrecido un ternero y un carnero sobre cada altar. Dice que se presentó. En hebreo es baikar. Este término también significa ocurrir algo accidentalmente. O sea, es decir, que Bilán recibió profecía provisionalmente para honra de Israel. Y este texto nos enseña que aunque esté presente la base para la profecía, me refiero a un don natural y una capacidad sobrenatural para profetizar, la profecía no es liberada sin que haya un sacrificio por parte del hombre. O sea, tú no recibes ser un profeta si tú no haces sacrificios delante del poderoso de Israel. Porque tenemos que estar delante de ¿qué? De su presencia, honrándolo y haciendo sacrificio, y hoy en día hacemos sacrificio de alabanza. En el 23:10 dice: ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo, mi final como el de ellos. Mire lo que él estaba anhelando. Bilán deseaba el pago celestial de Bené Israel
pero sin tener que esforzarse. Y por eso se deseó a sí mismo el final de ellos, pero no vivir como ellos. O sea, yo quiero tus bendiciones, pero yo no quiero vivir como tú vives. Entonces, este es el camino del malvado. Quiere ser recompensado sin esfuerzo, pero no quiere vivir como debería de vivir. ¿Ve? Porque cada uno tiene que pagar, ¿qué? Un precio por seguir al poderoso. Pero entonces queremos las bendiciones de Abba, pero no queremos seguir el camino de Abba. Queremos que todo, ¿verdad?, nos venga ahí, y así no puede ser. Y eso nos constituye, ¿qué? El camino del malvado. Recompensa, pero sin esfuerzo. En el 23 dice, porque no hay adivinación en Jacob, ni hechizo en Israel, como en este tiempo se dirá para Jacob y para Israel, que ha obrado Elohim. No hay adivinación. ¿Qué quiere decir eso? Israel no precisa adivinos. ¿Por qué? Porque tiene la certeza de su proceder por intermedio de ¿qué? De los profetas, quienes refieren los milagros que realizó el poderoso de Israel, Yahweh Sebaot. Pasamos al capítulo 24:1, donde nos dice, cuando Bilam vio que agradaba a Yahweh bendecir a Israel, no fue como otras veces a buscar ¿qué? Agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto, como otras veces. ¿Quiere decir que hubieron otras veces? Las veces anteriores intentaba proferir maldiciones, pero Yahweh le movía la boca contra su voluntad y que él pronunciaba solo bendiciones. Y por eso esta vez no opuso resistencia para articular las bendiciones. Cuando dice que era hacia el desierto, como no pudo maldecir, miró hacia el desierto para recordar que allí Bené Israel cayeron en el pecado del becerro de oro, y de este modo provocarles un mal. Porque lo que hizo Bené Israel, el pueblo de Israel, allí en el desierto con este becerro de oro, usted sabe que hasta orgías hicieron. Por eso murieron tanta gente esa noche. Pues entonces, Bilam, ¿qué hizo? Se quedó mirando ¿hacia dónde? Hacia el desierto. Y le llegó la brillanteza a la mente. 24:4 dice, dice el que escucha las palabras de Yahweh, del que ve la visión del Todopoderoso, caído y con los ojos descubiertos. Cuando dice caído es que se postra. Bilam recibía la inspiración doblado sobre sí, porque no tenía el mérito de permanecer de pie. Porque cuando estamos delante del poderoso, ¿qué hacemos? Nos postramos en su presencia. Pues él se postraba para recibir inspiración. 24:5 nos dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel, tus tiendas. Eso es una alabanza. ¿Por qué? Porque en los hogares de Bené Israel se guarda el pudor y la discreción. Bilam se refería así porque ninguna de las entradas de las viviendas estaban frente a las del vecino. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaban por tribu, y cada tribu, las 12 tribus, estaban separadas, y ninguno quedaba frente a frente, porque si quedo frente a ti, yo voy a saber lo que tú estás haciendo. Y entonces las tenían que separadas, había discreción. En el 24:7 dice, agua correrá de su balde, y su simiente estará junto a muchas aguas, más grande que Agag será su rey, y su reino será exaltado. El rey mayor que Agag fue Shaul, y el primer rey de Israel que derrotó al rey de Amalek, Agag, según Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 7 al 8, donde está escrito, Shaul derrotó a los amalequitas desde Javilá en dirección a Chur, que está al oriente de Misrayim. Capturó vivo a Agag, rey de los amalequitas, y destruyó por completo a todo el pueblo a filo de espada. O sea, en su aplicación profética más amplia, esta palabra se refiere también al Mashiach, que finalmente va a derrotar al rey de Amalek, Agag, que posiblemente sea el mismo que aquel Gog, del cual se habla en Yehezkel, capítulo 39 y 40. Continuamos entonces, ¿verdad? En el 24:14, donde dice, ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará a tu pueblo al final de los días. O sea, él iba a maldecir y le iba a dar una estrategia, pero también le iba a decir lo que iba a pasar al final de los días. O sea que la raíz de la palabra hebrea, que ha sido traducida como te advertiré, te indicaré,
es Yad, la Y-A-A-T-S, Yad, que significa aconsejar. Entonces de aquí aprendemos que Bilam dio un consejo a Balac de enviar las mujeres más guapas, las chicas más bonitas, a los hijos de Israel para hacerles transgredir, para hacerles pecar. Entonces, como está escrito en el libro de Números, capítulo 31, 16, he aquí, estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Bilam, fueran infieles a Yahweh en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Yahweh. O sea que si el enemigo no logra destruirte desde afuera, lo va a intentar hacer desde adentro. Si no logra destruirte por la fuerza, lo va a intentar hacer por medio de la amistad. O sea que tenemos que tener mucho cuidado con los hermanos falsos y tener mucho cuidado con las mujeres. Porque vienen, ¿verdad? Como dice el libro de Proverbios, con una voz sutil, que sus palabras son como la miel. Y luego que te envuelven en esa miel, pues ya usted sabe lo que sucede. En Eclesiastés capítulo 7, versículos 25 al 26 nos dice: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer, cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Yahweh escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Cuando dice al final de los días, esta profecía está hablando del final de los días, que se refiere al tiempo de la segunda venida del Mashiach. Y por eso fue escrita en la Torá para nuestra instrucción, que vivimos en el tiempo del cual se está hablando aquí, y es en el tiempo de hoy. En el 24:17 dice: lo veo pero no ahora, lo contemplo pero no cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Shet. Las palabras lo veo, lo contemplo, se refieren al rey David, y las palabras pero no ahora, pero no cerca, se refieren al Mashiach. Las palabras una estrella hacen referencia a un rey, según Rashi, como lo traduce el Targum, un rey se levantará de Jacob. O sea que en primer lugar se habla del rey David, que derrotó a los moabitas, como está escrito en 2 de Samuel 8:2, que dice: y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolo extenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darle muerte y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar, dice: la estrella habla del Mashiach, hijo de David, como está escrito en Revelación, capítulo 22 y versículo 16. Yo, Yahshua, he enviado a mi Malak a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. O sea que Shet, el hijo de Adán y Java, es padre de todos los hombres. ¿Por qué? Porque esto nos enseña que un rey en Jacob tendrá dominio sobre todos los hombres de la tierra, y se está refiriendo al rey Mashiach ben David, el cual su nombre es Yahshua. Amén. En el 24:19 dice: de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Esto se refiere en primer lugar a Edom, que fue subyugado por el rey David, como está escrito en el 2 de Samuel 8:14, y la profecía de Bilam también hace referencia al imperio romano, que finalmente será ¿qué? Destruido con la venida del Mashiach, hijo de David, como está escrito en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 44 al 45, y el capítulo 7 y versículo 11. En la ciudad, como dice la ciudad, según Rashi, se refiere a Roma. ¿Por qué? Porque este rey Mashiach destruirá el remanente de Roma, es decir, aquel sistema romano que se ha opuesto contra Israel y al poderoso a lo largo de la historia, tanto en la política como en la religión, como está escrito en Revelación 14:8, dice: y le siguió otro Malak, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad.
Y en Revelación 18:2 nos dice también, y clamó con potente voz diciendo, cayó, cayó la gran Babilonia, se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en guarida de toda ave inmunda y aborrecible. A eso es que viene Yeshua, a eliminar todo eso. Capítulo 24:20 dice, y al ver a Amalek continuó su profecía y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. O sea que se refiere a que Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Y aunque ella hizo guerra contra Israel, ella no va a permanecer. Va a ir, ¿qué? Rumbo a destrucción. Entonces pasamos al capítulo 25 y el versículo 1, donde dice, el pueblo comenzó a cometer indecencia con las hijas de Moab. Hay otras versiones que dice que comenzó a prostituirse. En la época en la que vivimos, reina un modelo de libertad sin restricciones. ¿Cuál es? La libertad de los complejos, la libertad de la culpa. Constantemente los medios de comunicación nos invitan ¿a qué? A sacar los trapitos al sol, y prácticamente no hay nada de lo que debamos avergonzarnos. O sea que la homosexualidad no es más que una simple cuestión de elección personal. Las relaciones físicas extramatrimoniales son la norma. Y se nos asegura que la desnudez no es en absoluto causa de bochorno. Por eso usted ve que andan las mujeres por ahí casi desnudas. Eso es una cosa increíble. Y usted dice, wow, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque a través de los medios, de las redes y todo esto, le han ido ¿qué? Enseñando que eso es normal, tranquilo, eso no te debe de preocupar. Y entonces, como también otras personas dicen, no, se supone que tú primero convivas con la persona y si tú crees que te conviene, entonces tú te casas. ¿Pero y qué es eso? ¿De dónde se sacan eso? Si desde el principio el poderoso dijo, dejarás padre y madre y te unirás a tu mujer y los dos serán uno. No dice váyase a vivir un tiempo y después si no te conviene tíralo. Y si va y coge el otro y el otro y el otro y el otro. Porque yo he escuchado que dicen, no, tú brinca de este hasta que tú encuentres el perfecto. Perfecto no hay nadie. No hay ninguno perfecto. El que no tiene una cosa tiene la otra. Y son personas, ¿verdad?, que van cambiando, porque nosotros somos seres pensantes y cambiantes. Entonces, el cuerpo es algo natural y por lo tanto sus procesos no deben ser objeto de vergüenza para nada. O sea, esto es como la flor. Tú siembras la semilla, te nace la flor, brilla por un tiempo y luego ¿qué? Se muere. Luego envejece y se muere, se arruga, ¿verdad? Pues así es el proceso natural del hombre también. Pero sin embargo, sigue habiendo un vestigio de recato en la vida moderna. Todavía no se llegó al punto en el que todas las funciones corporales se realicen en forma pública. No obstante, según la moralidad vigente, en realidad no existen motivos para que así sea. Porque si ven a alguien que está desnudo en la calle, pues ahí viene el policía y se lo lleva porque está ¿qué? En actos deshonestos y no le permiten eso. Entonces, se nos ocurre pensar que el sacar los trapitos al sol es un fenómeno contemporáneo. Sin embargo, existe una sorprendente similitud entre nuestros días y hechos que ocurrieron hace 3000 años. ¿Por qué? Porque después de que el pueblo israelita saliera de Egipto, Balac, que era el rey de Moab en ese entonces, le envió un mensaje a Bilam, el profeta de las naciones, para que este entonces maldijera al pueblo israelita. Y Bilam, ¿qué pasó con él? No logró maldecirlo, pero sí logró que el pueblo israelita cayera por otros medios. Siempre el enemigo va a buscar estrategia. Si no te cojo de una parte, te voy a coger por otra. O sea, su consejo fue que las mujeres moabitas sedujeran a los hombres judíos o a los israelitas para que realizaran actos inmorales. Y la misión del pueblo israelita es ser una nación apartada, ser una nación, ¿verdad?, consagrada. Y Bilam sabía que semejante libertinaje
iba a provocar ¿qué? La ira divina. Sin embargo, las mujeres moabitas exigieron un pago por su servicio y se negaron a acercarse a los israelitas a menos que estos primeros adoraran a su ídolo, que era el Baal Peor. ¿Cuál era la forma de adoración de Baal Peor? Yo traje un poquito, ¿verdad?, suavecita, porque sabemos que, ¿verdad?, es fuerte. El devoto de Baal Peor era que tenían que comer lentejas con cerveza y luego realizaba sus funciones corporales en frente del ídolo. Y en efecto, cuanto más abusaba el ídolo, más devoto se le consideraba. Entonces, ¿cómo es posible que los israelitas se hayan dejado arrastrar por algo tan abominable? La esencia del culto del Baal era sacar ¿qué? Los trapitos al sol, como decimos, para ponerlo bonito, destruir todas las barreras, y una vez que no hay barrera, todo está permitido. Si hasta los procesos físicos ya no causan vergüenza, entonces ¿qué nos queda de moralidad? Entonces, con el consejo de Bilam, consiguieron hacer que los israelitas cayeran en dos de los pecados más graves. Porque usted sabe que con el pecado del becerro de oro, todo el montón de gente que murió. Y con este fue lo mismo, porque no aprendieron. Pasamos entonces al 25:4, donde dice: entonces dijo el Creador a Moshe: toma a todos los jefes del pueblo para que cuelguen a ellos, los pecadores, por el Creador, frente al sol, para que se retire el enojo del Elohim de Israel. O sea que los jefes debían ayudar a Moshe en la ejecución de los culpables. Cuando le dijo frente al sol, aunque la pena era lapidación, todos saben lo que es lapidación, ¿verdad? Luego se debían ¿qué? Colgar los cuerpos frente a todo. O sea que nos dice Rabbeinu Mahir, que explica que el sol brillaba solo encima de los que habían transgredido un pecado, y entonces los colgaban. Y usted decía, ¿cómo va a ser? Bueno, Yahweh hace milagros según le abrió la boca a la asna. Así mismo era. Pasamos entonces al 25:9, donde nos dice: y los que murieron por la plaga fueron 24,000. O sea que la fornicación trajo graves consecuencias sobre Israel, y esta cifra nos habla de ¿qué? De 2,000 por cada tribu. O sea, la desobediencia y el no buscar la presencia del poderoso lleva a ¿qué? Lleva a graves consecuencias. Así que nosotros andemos en el camino del poderoso, siempre mirando al blanco de la soberana vocación, Yeshua HaMashiach. Shabbat Shalom.